Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándoles siempre en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Hola amigos y amigas. Si bien este domingo corresponde leer y comentar el Evangelio del prólogo, así llamado prólogo de San Juan, pero como este Evangelio ya fue proclamado el día de la Navidad, hemos decidido tomar el himno de la carta de San Pablo a los Efesios, que corresponde a la segunda lectura de esta liturgia de este domingo. Estamos en el tiempo de Navidad. Posiblemente algunos días atrás hayamos vivido un poco de experiencias banales de la vida a causa de toda la oferta profana que tiene la Navidad también. Este himno entonces llega para hacernos reflexionar sobre el misterio que nosotros hemos celebrado, el misterio del nacimiento de Jesús. Este himno es una profesión de fe, una página de teología presentada en forma de oración. La oración no es un razonamiento teológico. Pablo, en este caso, habla como alguien que conoce a Dios, que está enamorado de Dios. Habla desde la alegría de un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Después de la presentación de quien está hablando, en este caso Pablo, en esta oración se introduce la bendición al Señor, en la cual nosotros vamos a detenernos hoy. Comienza el texto en el versículo 3 diciendo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Estamos frente a una oración típicamente judaica. Es una baraká. Israel es un pueblo que está atento a lo que Dios ha hecho por él. Sabe que Dios lo ha liberado de la esclavitud. Esta bendición es la baraká. Cuando el pueblo toma conciencia de lo que Dios ha hecho por él, entonces este pueblo exclama: bendito sea el Señor Dios de Israel. La palabra bendecir procede del verbo latino benedicere, decir bien, en griego eulogo. Estas palabras se corresponden con los términos hebreos barak, bendecir, y beraká, que es bendición. Esta raíz, compuesta por B, R y K, no tiene relación con la palabra bendecir, sino con el término rodilla, berek. Es un eufemismo para designar lo sexual y por lo tanto la fecundidad. Bendecir es ante todo asegurar la fecundidad, el éxito. De ahí entonces el sentido de la baraká. Bendecir entonces es dar vida. Cuando se reconoce que se ha recibido la vida de alguien, se lo bendice. Esto hace el creyente judío. En la Biblia, bendecir se emplea en dos sentidos. En primer lugar, Dios bendice al hombre dándole la vida, la fecundidad, el éxito.
Luego, a su vez, el hombre bendice a Dios por las gracias de sus dones, le da gracias a Dios. La bendición es la palabra que Dios, creador, dirige a todos los seres vivos para darles esta capacidad de reproducirse. Lo leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Dios los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, llenen las aguas del mar y que también las aves se multipliquen en la tierra. Jesús dice: bendigan, no maldigan. Esto quiere decir que un discípulo de Jesús busca siempre la vida de la otra persona. Los salmos están llenos de estas bendiciones. Después de la experiencia de la protección de Dios, el hombre corresponde con la bendición. Es una expresión de reconocimiento. El hombre creyente entonces toma conciencia de estar envuelto en un designio de amor. Por eso, en el mundo hebreo, se bendice a Dios antes de tomar los alimentos. También nosotros lo hacemos como cristianos. Ellos decían que antes de tomar cualquier alimento más grande que algo del tamaño de una aceituna, se debe bendecir a Dios. Es decir, reconocer que Dios es el origen de lo que yo tengo. Tomar algo sin haber dado gracias a Dios es como robarle a Dios. Este comportamiento se aparta de un simple y salvaje comportamiento animal instintivo. Pablo va a decir: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Pablo toma conciencia de haber sido bendecido por el Señor. De aquí entonces nace la alegría cristiana. Es la alegría de quien se siente acompañado por Dios. Si no experimentamos esta alegría, corremos el peligro de buscar entonces alegrías superficiales como anestesias que terminan escondiendo el vacío profundo de la falta de sentido de la vida. ¿A quién se dirige esta bendición de Pablo? No se dirige a un Dios lejano e impersonal, se dirige al Dios bíblico, aquel que es capaz de entrar en un diálogo con el hombre, es capaz de entrar en relación con el hombre. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pablo se dirige al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre es la expresión típica que encontramos sobre la boca de Jesús. ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado? Es Jesús de Nazaret. Él es la bendición. Él ha introducido en el mundo el mismo cielo, es decir, el mundo de Dios. Nosotros recibimos de la naturaleza la vida según la carne, conducida por los instintos. Estos instintos nos llevan a veces a buscar nuestro propio interés. En cambio, la vida celestial es la vida que nosotros hemos visto realizada en Jesús. Es una vida caracterizada por el amor. Es la vida de quien quiere ver a otro feliz. Y Pablo va a decir: nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Nuestra bendición a Dios es una respuesta a la bendición del Señor. Ahora Pablo nos dirá cómo nosotros hemos sido bendecidos por el Padre del cielo. Pablo nos dice que hemos sido llamados antes de la creación del mundo. Se trata de un amor gratuito. El hecho de existir es la primera bendición. No estamos en el mundo por una simple casualidad, sino que estamos por una elección. Nos preguntamos, ¿para qué nosotros hemos sido creados? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha creado? La respuesta es esta: para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por el amor.
santos. Los primeros cristianos, entre ellos no se llamaban cristianos, entre ellos se llamaban santos. Santo, ya lo sabemos, significa separado, separado del pensamiento del mundo, porque un cristiano se deja envolver por el pensamiento de Dios. Luego, inmaculados. Esto nos recuerda a las víctimas que debían ser ofrecidas a Dios, víctimas de animales, víctimas que finalmente a Dios no le interesaban. Debían ser víctimas puras, puras como el oro sin mezcla de otro metal. Este es el corazón inmaculado, inmaculados en su presencia por el amor. El amor vivido en su presencia, es decir, el amor vivido en la presencia de Dios y a la manera de Dios, nos hace realmente inmaculados. No hay sacrificio más grande que pueda ofrecerse a Dios que las obras de amor concreto hacia el prójimo. Él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Esta expresión, hijo adoptivo, nos ha predestinado, no significa que, como pensaba Calvino, algunos son destinados a la salvación y otros son destinados a la perdición. Todos somos predestinados por Dios a llegar a ser hijos de Dios. Luego entonces, hijos adoptivos. En primer lugar, esta expresión, hijo adoptivo, significa que es un don esta filiación, no deriva, como sucede con Cristo, de su propia naturaleza de hijo de Dios. Esta adopción no disminuye el valor de nuestra filiación, que seamos hijos adoptivos. No disminuye el valor de nuestra adopción. Sucedía con los emperadores. No siempre los que sucedían en el trono a los emperadores, no siempre eran los hijos biológicos del emperador. Por ejemplo, Octaviano no era hijo del César. Tiberio no era hijo de Octaviano. Nerón no era hijo de Claudio. Sino que habían sido adoptados porque quizá eran funcionarios que tenían ciertas cualidades, características, capacidades. Pero luego cuando subían al trono real, tenían la misma dignidad imperial. Por lo tanto, esta expresión hijos adoptivos significa que Dios tiene estima en cada uno de nosotros, que nos cree capaces de colaborar con Él en la acción creadora. Necesita de nosotros para continuar creando este mundo. Nos ha creado para crear. Estamos vivos para vivificar a los demás. Amamos para hacer capaces a los demás de acoger ese amor. Nosotros fuimos entonces adoptados en Cristo y el Padre nos ama en su Hijo unigénito. Ahora Pablo nos hace ver cómo se manifiesta en la vida de la comunidad de Éfeso esta bendición que viene del Padre del cielo. Pablo va a decir que, habiéndose enterado de la fe que ellos tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran a los hermanos, da gracias a Dios, da gracias al cielo. La comunidad de Éfeso era una comunidad pequeña, minoritaria, que vivía en medio de un mundo pagano. Éfeso era una de las grandes ciudades del imperio, tendría 300.000 habitantes y había allí una pequeña comunidad cristiana. La comunidad cristiana es esa parte de la humanidad que ha descubierto la bendición del Padre que es Jesús. Esta comunidad está llamada a encarnar el modelo de hombre nuevo que es Jesús. Finalmente, Pablo pide para esta comunidad que Dios le conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que le permita conocerlo verdaderamente. Pide, por lo tanto, Pablo una fe inteligente que lleve a tener convicciones firmes, que lleve a la certeza de seguir a Cristo y de que este seguimiento de Cristo es la mejor elección de la vida. Finaliza el himno diciendo que Él les ilumine sus corazones para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos.
¿Qué significa esto? En un mundo que absolutiza las realidades de este mundo, Pablo pide para la comunidad de Éfeso que pueda tener siempre presente la meta a la cual están orientados, que es el abrazo del Padre del Cielo. En estos días, en nuestro país, en la Argentina, hemos vivido una situación difícil. Nos hemos visto convulsionados por la aprobación de la ley del aborto. Por lo tanto, esta reflexión que hemos llevado adelante y con la iluminación de esta carta de San Pablo, también podemos echar mano de una carta muy antigua, una carta de finales del siglo II, la carta a Diogneto, que puede iluminarnos en este momento. A veces nosotros podemos pensar que los textos sagrados o los textos extrabíblicos son textos desactualizados porque son textos antiguos. Cierto que son antiguos, pero no son viejos. Y no podremos desacreditarlos pensando que son textos anticuados. Ciertamente son textos que tienen la envoltura de un tiempo y de una cultura determinada, pero debemos extraer de ellos el tesoro de humanidad que esconden. Muchas veces el hombre moderno, con esta pretendida emancipación de Dios, continúa alzando las armas, a veces armas sutiles y legales, contra sí mismo. Veamos entonces algún párrafo de este hermoso texto de la carta a Diogneto, los cristianos en el mundo. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho en común. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y en su modo de vivir superan estas leyes. Hasta la próxima.